Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Benny Polanco Ministries presenta Unción para Servir. Unción para Servir. Un programa de enriquecimiento espiritual para que tu vida y tu ministerio sean más eficaz en la viña u obra del Señor. Y ahora con ustedes desde Nueva York, el cantante y evangelista Benny Polanco. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Unción para Servir. Muy agradecido de Dios por todas las cosas hermosas que Dios está haciendo. Quiero invitarte que ya también en mi página de YouTube ya pronto está por salir mis 35 años de alabanza tropicales para que tú puedas adorar a Dios con gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Bueno, en este día yo quiero invitarte, vamos a que abra tu Biblia. Hoy vamos a hablar bajo el tema cuando Dios sacude tu nido. Y yo te voy a invitar a que tú abras tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a comenzar con ese primer versículo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es cortante, penetrante, tu palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser, donde no llega ninguna otra cosa, llega tu palabra. Tú envías tu palabra con un propósito, Señor, y tu palabra no sube hasta que no cumple ese propósito. Yo te ruego que el propósito con el cual tú envías tu palabra en esta hora, Señor, sea cumplido. Yo me presento delante de ti, presento también a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos que van a estar escuchando este programa. Yo te ruego que tú nos prepares para este programa, para esta palabra. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando Dios sacude tu nido. Hay veces que nosotros, cuando vemos que personas están pasando por situaciones un poco difíciles, a veces nosotros somos muy prestos para nosotros decir que ninguna cosa se mueve si no es por la voluntad de Dios, que una hoja de un árbol no cae, no se mueve si no es por la voluntad de Dios, queriendo decir que todas las cosas que ocurren de una manera
directa o indirecta, Dios permite que ellas ocurran. Aquí nosotros, en esta escritura, nosotros vemos aquí el caso de Israel ya en el tiempo que está el rey Usías. Ya el reino de Israel estaba dividido. Estaba la parte de Israel, la parte norte, y estaba la parte sur del reino que era gobernado por Judá. Aquí vemos cómo Dios le levanta al pueblo de Israel un rey que pudiéramos decir que Dios tenía al pueblo de Israel en un nido, como yo comparo siempre como las águilas. Las águilas hacen su nido y el nido de las águilas son algo bien hecho, porque las águilas no ponen sus polluelos en ningún lugar. O en cualquier lugar, si podemos decir. Es decir, que las águilas hacen su nido y ellas toman bastante tiempo. El nido de las águilas son amplios y son bien hechos. Y es un lugar donde sus aguiluchos están allí, y es el lugar más confortable para ellos están. Y sabemos que las águilas ponen su nido en las alturas donde ningún animal puede llegarse a él, y de la forma que ellos construyen ese nido tiene mucha protección, pero a la misma vez también tiene muchos confort, es bien cómodo. Pero llega el momento donde cuando los aguiluchos van creciendo, que las águilas tienen que darle el entrenamiento para que ellos lleguen a la madurez, de que ellos puedan alzar su propio vuelo. La águila comienzan a sacudir ese nido. Y yo quiero usar esta simil para usar esta escritura que estamos considerando hoy aquí en el libro de Isaías capítulo 6. Y aquí dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando la muerte de este rey Usías, este rey judío, Usías, el pueblo estaba muy perturbado. Había gran perturbación en el pueblo por la muerte de este rey, porque Dios en su misericordia había creado un nido con el reinado de este rey, donde el pueblo de Judá se sentía muy cómodo en ese tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, si vamos a ver la historia de Usías, usted puede buscar en su Biblia en Segunda de Crónica, capítulo 26, y este capítulo 26 aquí narra el suceso de Usías. Dice que Usías comenzó a reinar a la edad de 16 años. Él era un jovenzuelo, pero este jovenzuelo fue muy sabio, porque dice que aquí la palabra que cuando él comenzó a reinar, él se llegó a los sacerdotes, se llegó a la gente de Dios, y él dice que él comenzó y él buscó la dirección de Dios, él buscó a Dios y Dios le agradó. Y dice aquí la palabra que Dios lo hizo prosperar. Yo le voy a invitar que usted, en su casa, usted puede leer este capítulo 26. Solamente voy a parafrasear un poco, pero dice que a la edad de 16 años él comenzó a gobernar. Él buscó a Dios en sus primeros pasos, y dice que Dios lo hizo prosperar. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios cuando nosotros le buscamos.
Una de las cosas que Dios le dijo a Josué cuando Josué iba a entrar a la tierra, Él le dijo, no te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, porque si tú cumples lo que está escrito, tú vas a prosperar en todo. Entonces, la clave cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, cuando nosotros somos pueblo de Dios, es de que nosotros busquemos a Dios en todos nuestros caminos, que no haya un lugar donde Dios no esté. Entonces, vemos que este rey Usías fue un rey muy joven, pero él buscó a Dios en su comienzo. Él comenzó a buscar a Dios, y como él estaba haciendo lo recto, Dios lo bendijo. Entonces, dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade aflicción con ellas. Dice que el pueblo de Judá fue un pueblo que comenzó a ser bendecido. La Biblia también, aquí dice también la palabra, que este hombre no solamente, dice que este hombre amaba al campo. Y vamos a decir que él se ocupó de que hubiera comida, de que hubiera bastante comida en el pueblo, porque a él le gustaba el campo, a él le gustaba el ganado. Entonces, la producción de comida, la producción de producto vacuno, aumentaron en el reino de Usías. Entonces, quiere decir que en este reinado el pueblo tenía la panza llena, tenía la barriga llena. Wow, y cuando el pueblo tiene comida, mire, el pueblo está contento, porque qué triste es cuando un pueblo no tiene suficiente de comer, cuando un pueblo, muchas veces hay lugares que uno aún hasta con el dinero, tú estás buscando las cosas y no la encuentras, no la puedes llevar a la mesa. Es triste cuando muchas veces nosotros estamos en situación así, pero esa no era la situación del pueblo en el tiempo de Usías. Dice que Dios comenzó, no solamente el pueblo tenía comida, sino que dice que cuando este pueblo se enfrentó a las guerras, porque sabemos que el pueblo de Israel en su tiempo tenía muchas luchas, Judá, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todavía quedaban enemigos que ellos tenían que conquistar. Y vemos también que los filisteos eran un grupo que zarandeaban al pueblo de Israel. Y vemos que Dios, como Dios le agradó este rey, dice que Dios le dio la victoria en contra de los filisteos. Dice que aquí que él levantó baluarte allí. Las naciones alrededor comenzaron a tener temor, a hacer alianzas, a actuar de una forma amigable con él, porque sabía que él estaba armado. Y qué lindo es cuando el pueblo está en un lugar donde el pueblo se siente seguro, que hay una seguridad nacional. Es triste cuando un pueblo vive en un lugar que tú no sabes si mañana te van a invadir, tú no sabes lo que va a ocurrir, tú estás con mucha incertidumbre, pero qué lindo es cuando el pueblo estás con armas, cuando el pueblo está seguro, y entonces eso Dios a través de este rey ahí a Judá hizo esas cosas. Y como este hombre seguía agradando a Dios, dice que este hombre preparó un ejército muy fuerte. Dice que, y bajo la mano, aquí en el versículo 13, 26, 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos.
Y dice, y Uzía preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yermos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. Y dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas, piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí vemos cómo este hombre, cómo este rey tenía un ejército bien preparado, un ejército bien equipado. ¿Por qué? Porque este hombre se había sometido a Dios. Se había sometido a Dios en este tiempo. Y cuando nosotros, dice la palabra de Dios que la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, Dios nos da sabiduría. Y dice aquí la palabra de Dios que Dios te va a traer medio, Dios te va a traer habilidades. Dice que una de las cosas es que dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Dice que vinieron, él no fue solamente un hombre que amó al campo, que el pueblo tuvo bastante comida, sino que el pueblo tenía una seguridad nacional grande. Y dice que en ese tiempo, él tenía máquinas que posiblemente otras naciones no tenían, porque él se codó con unos ingenieros para que estuviesen en Jerusalén y inventaron unas máquinas que unas máquinas que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Es decir, que no solamente él tenía hombres preparados con arcos, con lanzas, sino que él tenía en aquel tiempo estas máquinas que lanzaban grande piedra en contra de cualquier sea su enemigo. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Yo me imagino cómo estaban la gente allí mirando esos baluartes, mirando cómo esas máquinas que esos ingenieros habían hecho, podían arrojar esas grandes piedras que cuando viniera un enemigo, ellos lo iban a destruir, iban a desaparecer. El pueblo se sentía muy seguro. Dios había creado un nido alrededor del pueblo, algo bien tremendo, como muchas veces vemos que las águilas, cuando las águilas que están en las alturas, cuando ellas preparan su nido, las águilas preparan algo muy tremendo, muy preparado. Esos nidos de las águilas no son que la águila, por ejemplo, tiene a sus aguiluchos en cualquier lugar. No, la águila toma tiempo para preparar ese nido. Se dice que las águilas con sus garras, ellas toman piedras volcánicas, piedras que estén bien afiladas. Ellas también toman espinos y ellos lo ponen por debajo. Ellos debajo de ese nido, la base de ese nido, ellos ponen esas piedras afiladas y ellos ponen tantas cosas ahí para que nadie penetre ese nido mientras los aguiluchos están ahí. Y dicen que las águilas, ellas llegan y ellas cogen plumas y le ponen plumas encima de esta base que ellos hacen. Le ponen plumas y también le ponen lana. Porque, la águila yo digo que el águila es el león de las aves. La águila también es muy ingeniosa en preparar su nido y ella hace algo hermoso para que sus aguiluchos estén allí en un lugar confortable, en un lugar cómodo, en un lugar hermoso, porque es un lugar amplio y es un lugar donde esos aguiluchos están allí muy hermosos. Pero llega el momento donde las
águilas van a sacudir ese nido para promoverle un crecimiento, una madurez a esos aguiluchos, que ellos aprendan a volar por su cuenta, que ellos aprendan a buscar su presa. Y es un proceso por el cual pasa. Aquí nosotros vemos que Dios en su misericordia, nunca fue la voluntad de Dios de que Israel tuviera reyes, o que Israel tuviera un rey, porque Dios es el rey de Israel. Por eso es que aquí, cuando nosotros miramos aquí en el libro de Isaías, y nosotros vemos en este capítulo 6, como describe aquí, dice aquí en el 5, dice: entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, al Rey Jehová de los ejércitos. Porque la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel siempre lo viera a él como su rey, pero el pueblo de Israel sabemos que se empecinó y quiso ser como las demás naciones, quiso tener un rey, y Jehová, con amargura de su corazón, le concedió a ellos que tuvieran un rey, pero nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo tuviera un rey. Y aquí vemos que Dios le daba a ellos reyes buenos, y aquí vemos que Usías fue un rey bueno hasta, y dice aquí la palabra, hasta que era hacerse poderoso. A veces vemos que hay personas que se conducen muy bien y son muy humildes, hasta que llega cierto momento en su vida donde ellos se sienten poderosos, donde muchas veces se sienten por encima de todo el mundo, y es un peligro cuando nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como gentes llamadas por Dios, como gentes empoderadas por Dios, porque ese poder que él tuvo, esa sabiduría que él tuvo, fue Dios que se la dio. Entonces, pero dice aquí que llegó un momento cuando él se hizo fuerte, y dice aquí la palabra, si nosotros miramos aquí en el 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Wow, qué triste que pasa que muchas veces, para mí, yo sirvo al Señor con temor, y cuando a veces Dios pone a uno en lugares, hay que hacerlo con mucho temor, con mucho temblor, porque podemos, como dijo el apóstol Pablo, yo no quiero ser heraldo para algunos y después terminar descalificado. Qué triste, porque este hombre que fue un heraldo para muchos, un hombre que su fama llegó a muchos lugares, porque la bendición de Jehová está sobre él, pero cuando ya él se sintió fuerte, dice que su corazón se enalteció para su propio mal. Entonces, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y en qué consistió su rebelión? Dice aquí, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Jehová. Y dice aquí que su corazón se enarteció, y a veces cuando un corazón se enaltece, a veces las personas creen que está sobre todo, y muchas veces quiere estar metido en todo, y no sabes que Dios, que nosotros en la obra de Dios tenemos ciertos límites, y que nosotros tenemos que respetar
esos límites. Yo, por ejemplo, trabajé en la medicina por muchos años y yo siempre, muchas veces, yo soy enfermero de profesión y a veces los enfermeros muchas veces nos criticamos el uno al otro, pero yo siempre he notado algo en los doctores, que ellos se respetan el uno al otro. Cuando un doctor toma una determinación sobre algo, vemos que el otro doctor, cuando mira la decisión que tomó ese doctor, aunque él cuando trata al paciente se desvía, pero él es muy cauteloso como él habla de aquel doctor, porque ellos se respetan el uno al otro. Se respetan el uno al otro y tú no escuchas a un doctor criticando al otro doctor. Es muy raro que tú escuches a un doctor criticando al otro doctor diciendo, oh no, porque ese doctor lo que hizo fue un disparate contigo. No. Ellos respetan. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen un límites. Y nosotros, y muchas veces cuando nosotros vamos a un doctor, muchas veces y el doctor te va a referir a un especialista, porque un doctor general sabe que él no puede tratar todas las cosas, que él tiene un límite, que este problema que tú tienes requiere que te mande a un especialista, y él te va a mandar a un especialista, te va a referir a un especialista, te va a dar seguimiento, y muchas veces cuando nosotros, yo que también he trabajado con especialistas, cuando trabajé en el hospital, yo veo que a veces la dosis de medicina que cierto especialista da y la da por X tiempo, ningún doctor general te va a recetar eso, pero el especialista que está especializado, él sabe qué dosis te va a dar de ese medicamento, y vemos que tratan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay este respeto. Pero vemos aquí que este hombre, este rey, ya perdió sus límites. Y dice que él un día dijo, no, yo voy a quemar incienso en el lugar del incienso, en el lugar de Dios. Pero, amados hermanos, en el Antiguo Testamento había una preparación, Dios había separado a hombres y a mujeres, a hombres para hacer ese trabajo. Había una tribu que Dios había escogido, gente escogida, gente que se habían preparado, gente que tenían ciertos parámetros para ellos hacer las cosas de Dios, y no era de cualquier otra persona hacer cosas que a ellos no le pertenecían. Entonces, este hombre, este rey, dice que entró, y dice que él decidió ir a quemar incienso, y dice que entró tras él el sacerdote Azarías, y dice, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Wow, qué bueno es cuando nosotros tenemos gentes en el pueblo de Dios que son varones valientes, que muchas veces no dejan que la ley de Dios, que los estatutos de Dios se violen, sino que ellos son valientes para pararse y decirle, esto no es lo que la palabra dice, esto no es lo que la Biblia establece. Hoy en día nosotros vemos que hay, tanto descuido en el pueblo de Dios, y que mucha gente se quedan con la boca callada. Nosotros vemos el descuido que hay en nuestra sociedad, donde la gente se está quedando con la boca callada, está manteniendo, pero hay hombres valientes. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte, pero que los valientes son los que lo arrebatan. Aquí vemos cómo este hombre, este sacerdote Azarías, con 80 valientes, fueron a hacerle frente a aquel rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces
Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Oh, mi alma adora al que vive, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Aquí vemos cómo este hombre que se había enaltecido, que entró apresuradamente lleno de ira contra los sacerdotes, y fue a quemar un incienso, como Dios le puso la mano y le lanzó una lepra de la cabeza a todo el cuerpo. Dice que lo hirió con lepra Jehová, porque sabe una cosa, yo sé que no importa, amado hermano, amada hermana, quien se levante en contra de nosotros, porque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros queremos levantar el estandarte de Dios. Cuando nosotros no hacemos, nosotros no estamos solos. Nuestro Dios no nos deja solos, como Él lo hizo con este sacerdote Azarías y aquellos 80 sacerdotes valientes contra este rey. Si nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y nosotros hacemos y comenzamos a clamar y comenzamos a orar y comenzamos a levantarnos, el que nos llamó, ese Dios poderoso, Él está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Rey sobre toda la tierra. Eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesucristo. Rey de Reyes, Señor de Señores, se llama Jesucristo. Y nosotros no podemos temer. Tenemos que llenarnos de valentía. Tenemos que clamar. Tenemos que hacerle frente como hijos, como pueblos de Dios, como estos sacerdotes. Nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos llamó a nosotros como real sacerdocio, como pueblo adquirido de Dios. Nosotros no tenemos que temer como estos hombres no temieron. Así nosotros como iglesia de Jesucristo en este día, porque nosotros somos los sacerdotes de este tiempo, pero tenemos que ser gente valientes. Y dice aquí que ellos le pidieron, Azarías le pidió con aquellos sacerdotes al rey que saliera apresuradamente después que fue herido. Y él mismo, este hombre que fue llenado de altivez, él mismo salió apresuradamente también, porque él se dio cuenta que Jehová lo había herido, que Jehová lo había herido. Nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, yo sé que muchas veces nosotros estamos padeciendo, estamos pasando por dificultades en diferentes lugares, en diversos lugares, pero nosotros tenemos que clamar a nuestro Rey. Al Rey de Reyes y Señor de Señores debe de ser dirigida nuestra oración, para que Dios se glorifique, porque Dios va a herir al que Él tiene que herir, Dios va a sacar al que Él tiene que sacar. Y dice que este hombre que se había enaltecido, dice que este hombre en todo su reinado fue excluido. Y dice aquí la palabra de Dios, así que el rey... Así en el 21 dice, así que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aquí vemos cómo este hombre que se llenó de orgullo, Dios le permitió una lepra y él fue excluido de la casa de Dios. Excluido. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que su orgullo,
su enaltecimiento en este tiempo lo va a llevar que van a ser excluidos de las casas de Dios. Van a ser excluidos de la casa de Dios porque se están llenando de orgullo, están llevando las cosas como no la deben de llevar. Jesucristo dijo que en las naciones los que están teniendo por eminencia, los reyes, se enseñorean. Pero dice, pero no será así entre vosotros, sino que el mayor será el siervo de todos. Entonces, la regla en el reino de los cielos es muy diferente a la regla que se lleva en el mundo. Y vemos que cuando alguien se quiere salir, Dios obra. Ahora, algo que ocurrió fue que Dios en su misericordia, Él mantuvo una estabilidad. Todo ese tiempo que el rey Usías estuvo excluido de la casa de Dios, todo ese tiempo que Jotán, su hijo, estuvo reinando, estuvo ahí temporalmente, Dios mantuvo una estabilidad. Ahora, cuando dice aquí la palabra de Dios, cuando nosotros miramos aquí en este capítulo 6 del libro de Isaías, vemos la situación, porque dice que el rey murió. Y cuando este rey muere, hubo un sacudimiento. Hubo un sacudimiento de ese nido de confortable, ese nido, esa estabilidad que el pueblo tenía, se vio amenazada, y el pueblo de Israel, se vio en un tiempo donde se sintió como que el nido que tenía había sido sacudido. Dios, con la muerte de Usías, y hubo mucha perturbación en el templo. ¿Qué ocurre cuando muchas veces tenemos que entender el asunto del águila? El águila le sacude el nido a sus aguiluchos porque ellas quieren que ellos tengan una madurez. Y muchas veces, a veces Dios permite... hay tiempo de refrigerio en nuestras vidas que Dios trae. Y en el tiempo de Usías, Dios pues trajo un refrigerio a Judá, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios quiere que el pueblo no pierda de vista que su verdadero rey es Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nosotros como personas nos acomodamos, Dios trae un tiempo de refrigerio, nos acomodamos, muchas veces nos olvidamos de Dios, muchas veces nos olvidamos de pedirle perdón a Dios por nuestra falta, muchas veces comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer, comenzamos a inmiscuirnos en negocios medio que no son muy claros, que no son así, hacemos cosas que quizás no sean malas en una forma general, pero tampoco son buenas. Y el Señor nos mandó a nosotros ser hacedores de buenas obras. Nada que sea un poquito turbulento, pero muchas veces nosotros tomamos la libertad porque nos sentimos que todo está bien, que todo está seguro, pero Dios, con la muerte de este rey Usías, Dios le remueve, le sacude el nido así como la águila expone. Dice la palabra que cuando la águila, se dice que cuando la águila le sacude el nido, ella hace un revolteo ahí, ella se mueve por todo aquel nido, hace un remuevo, y dice y ella entra al nido, y entonces ella comienza a sacar las plumas, a sacar la lana, y ella expone esos espinos, ella expone esas
rocas cortantes que ella le pone de base del nido, ella se la expone para que ellos estén pisando esos espinos, para que los aguiluchos estén pisando, que los aguiluchos se sientan incómodos en el nido. Y ella comienza a latear, ella comienza a revolver el nido. ¿Y sabe lo que ella hace? Que ella llega y le pone la comida bien fuera del nido. No se la lleva como antes, que se la llevaba a la boca, que se la llevaba cerca. No, ella se la pone lejos. ¿Para qué? Para que estos aguiluchos puedan volar para buscar su comida. Ellos quieren comer. Tú vas a tener que volar para tú buscar tu comida allá cerca del nido, cerca de la afuera. ¿Por qué? Porque así el águila está preparando los aguiluchos para que ellos vuelen. Está fortaleciendo, está ejercitando sus alas para que ellos vuelen. Y llega el momento cuando ella ya lo tienes entrenado para que ellos lleguen a una madurez. Cuando llega ella y lo toma con su pico y lo sube a ellos a cierta distancia, y ella lo lanza para abajo para que ellos se vayan ejercitando y ellos comiencen a volar. Mi alma adora a Dios. Ellos lleguen a esa madurez de que sean águilas capaces. Y muchas veces Dios quiere que nosotros entendamos que a veces Dios nos manda un tiempo de refrigerio, pero llega un tiempo donde Dios nos pone en un lugar incómodo, pero que muchas veces lo que Dios anda buscando es una madurez nuestra y que nosotros tengamos una visión más amplia. Aquí, como habla Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, que estaba el nido sacudido, que todo estaba revuelto, dice que él se fue a buscar de Dios, y dice: y vi yo al Señor sentado sobre su trono, altos y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí vemos, él no dice: yo vi, Jehová estaba preocupado porque Judá estaba turbado. No, él estaba sentado en su lugar, porque él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios tiene todo bajo control. No importa cuán sea la perturbación que nosotros estemos pasando en nuestra área, en nuestro estado, en nuestra nación, Jehová está sentado en su trono. Él tiene todo bajo de control, aunque nosotros nos sintamos que todo se está cayendo a nuestro lado. Jehová está sentado. Jehová no estaba dando vuelta de un lado al otro. Y dice que por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con sus 2 alas cubrían su rostro, con sus 2 cubrían sus pies, y con sus 2 volaban. Y el uno daba al otro diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice que este hombre de Dios, en vez de él seguir con la rienda, porque muchas veces nosotros, a veces el pueblo está perturbado, el pueblo no sabe qué hacer, y muchas veces nosotros como hijos de Dios también comenzamos a actuar como el pueblo. Comenzamos a estar en la chelcha, estar hablando, estar diciendo, estar buscando. Pero muchas veces cuando el pueblo está perturbado, el mejor lugar para nosotros estar es en la presencia de Dios. Dice que Isaías, en este tiempo, cuando murió Usías, cuando el pueblo estaba perturbado, cuando aquel nido estaba sacudido del pueblo, él se fue a la presencia de Dios, y dice que él vio que Jehová estaba bajo control. Es importante, hermano,
que me está escuchando, hermana que me está escuchando, amigo que me está escuchando, que no importa lo que está ocurriendo, sabemos cómo este mundo está sacudido por los cuatro vientos. No es una cosa de que en un país ni el otro, hay un sacudimiento que muchas veces Dios ha permitido, pero Dios ha permitido este sacudimiento para que nosotros, la humanidad, lo buscamos a Él, para que la humanidad entendamos que nuestra redención está más cerca que nunca y que nosotros tenemos que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo. Entonces dice que vi yo al Rey Jehová de los ejércitos. Pero cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios nos va a revelar a nosotros cuál es nuestra condición. Este hombre de Dios, este profeta de Dios, cuando se llegó a Dios, se dio cuenta que él era un hombre de labios inmundos, que sus labios ya se habían contaminado. ¿Cuántas veces nosotros, como gente de Dios, muchas veces hablando cosas, nos contaminamos de labios? Porque muchas veces hay cosas que hablamos que son mentiras, cosas que son fabricadas, cosas que a veces tú ni yo sabemos si es verdad o es mentira, pero muchas veces le estamos hablando. Y dicen que es tan culpable. Dice por ahí, dicen en mi país, que es tan culpable como que el que se roba una vaca, como el que le amarra la pata. Es tan culpable. Entonces, muchas veces nosotros estamos hablando cosas que vienen de un pueblo de labio inmundo, que muchas veces tú no sabes si es verdad o es mentira, y tú la estás hablando como si fuera una verdad, y muchas veces nos estamos contaminando. Entonces, este hombre de Dios reconoció que sus labios estaban inmundos porque se había contaminado con el pueblo, había comenzado a hablar cosas que no debió hablar. Pero dice que cuando él llega a la presencia de Dios, él ve su condición y ve la condición del pueblo. Pero dice que Dios en su misericordia, ay, porque qué bueno es Dios, que muchas veces cuando nosotros nos allegamos a Dios, Dios no se ve nuestra condición, y muchas veces es para restaurarnos. Y dice que voló, que él vio que voló hacia él uno de los serafines que tenías en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y dice que tocando con él sobre mi boca, me dijo: he aquí que esto tocó tus labios y he quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Wow, dijo el salmista: bienaventurado el varón que Jehová le perdona su pecado. Qué lindo, hermano, es cuando nosotros sentimos el perdón de Dios. Es una experiencia que es inexplicable. Yo me acuerdo cuando yo me arrepentí, que yo acepté al Señor, yo sentí como que una carga se había quitado de mí. Yo me sentí como una pluma, me sentí liviado. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado mi pecado. Y dice que después él escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay un llamado de parte de Dios para su pueblo en este día. Pero ese pueblo de Dios tiene que acercarse a Él. Muchos de nosotros muchas veces estamos tomando bandos políticos. Y ese es el peor tiempo para nosotros tomar bandos políticos, porque nosotros tenemos que buscar la dirección, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo que nos dirija por cuál candidato nosotros tenemos que votar en este tiempo, porque nosotros no sabemos, Dios conoce el corazón. Y Dios en este tiempo ha sacudido nuestro nido, porque Dios quiere que nosotros como pueblo llegamos a una madurez como las águilas. Les sacude el nido a sus aguiluchos para llevarlo a una madurez, para que ellos aprendan a volar, para que ellos aprendan a buscar su propia presa, para que ellos entren a una madurez como águilas, que ya no estén dependiendo, sino que estén volando en alto, que estén alzando vuelo en alto y que sean águilas.
Su madre tiene que sacudirle el nido para crear ese crecimiento. Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios estemos en lugares altos, estemos en lugares eminentes, pero para nosotros hacerlo, nosotros tenemos que buscar una presencia de Dios más que nunca. Tenemos que irnos, que humillarnos ante la presencia de Dios, así como el profeta Isaías se humilló cuando hubo gran perturbación al pueblo, y en vez de él unirse al bla 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 y al hablar del pueblo, no, él se fue al altar a buscar presencia de Dios. Cuando Dios sacude tu nido, tú debes de buscar presencia. Tú no debes de atormentarte, porque cuando tú buscas presencia de Dios, Dios va a generar una madurez en ti, y Dios va a confirmar su llamado, el propósito que tiene contigo. Él le preguntó a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando hombres y mujeres que en este día, en vez de estar siguiendo la corriente del mundo y siguiendo con las cosas del mundo, de que nosotros nos enfoquemos a Dios, porque Dios está sacudiendo nuestro nido para llevarnos a una madurez como iglesia. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, por esta palabra que tú me has permitido predicar. Señor, yo levanto oración por cada hermano, por cada hermana, por cada vida que en esta hora ha escuchado este mensaje. Señor, que este mensaje sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Señor, yo te ruego este favor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y será hasta un próximo segmento de Unción para Servir.